Buenos días, yo soy Andrea Hernández. Hoy tengo el privilegio de estar aquí en la Universidad de las Américas, mi alma mater, donde me formé como terapeuta en comunicación humana para poder rehabilitar, diagnosticar, detectar trastornos en el desarrollo del lenguaje, de la audición. Y actualmente soy docente en la materia de práctica de audioprótesis en la licenciatura de comunicación humana. El día de hoy estaremos presentando el tema de el impacto de una pérdida auditiva en las diferentes esferas del desarrollo, donde podremos descubrir cómo impacta una pérdida auditiva. Antes de continuar, los invito a estar al pendiente de todas estas conferencias que da la Universidad de las Américas de forma gratuita, aquí en la página de Facebook y después en udlascdmx.mx. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Yo soy Andrea Hernández, soy terapeuta en comunicación humana. Tengo un máster en terapia vocal y actualmente también estoy finalizando mi certificación como especialista en escucha y lenguaje hablado por parte de la Alexander Graham Bell Academy. Soy docente en la materia de audioprótesis y semanalmente acompaño a más de 25 familias en el área de audición y lenguaje. Me encanta el desarrollo infantil y creo que todos merecemos encontrar nuestra voz. Para empezar esta conferencia, creo que es importante mencionarles este dato. El 95.5% de los niños sordos nacen en familias oyentes. Y si nos ponemos a pensar en esto, podemos imaginarnos cómo se crea esta asimetría, ¿no? En el lenguaje. Es decir, los padres van a estar tratando de hablar un lenguaje al que el niño no tiene acceso, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos reducir esta asimetría? Esto es importante mencionarlo. ¿Qué pasa con el niño con padres sordos? El niño sordo con padres sordos, evidentemente esta simetría no va a existir de tal forma porque tal vez su lengua primordial va a ser la lengua de señas y entonces ya no va a existir esta asimetría. Pero para que un padre oyente consiga un nivel adecuado en una segunda lengua, por ejemplo, la lengua de señas, en el momento en el que nace su hijo para dárselo, necesitaría muchísimos años para poder darle lo que realmente necesita aprender ese niño. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo que muchas familias buscan? Que estos niños aprendan una lengua oral, en nuestro caso, el español, ¿no? Entonces, hoy justo vamos a hablar solamente de ese 95.5% de los casos donde la preferencia es buscar que hablen esta lengua oral. Y vamos a imaginarnos a estos chicos con pérdida auditiva como chicos que necesitan tener que para volar, para seguir avanzando, necesitan tener estos globos bien inflados, ¿no? Si estos globos no están inflados en su totalidad, entonces se van a caer, no van a poder avanzar. Y van a ver cómo los demás niños que sí tienen sus globos perfectamente bien inflados suben y suben y suben y ellos no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como terapeutas y como familia? Inflar estos globos para que estén bien, bien fuertes y puedan ayudar a estos chicos a subir, pensando que el desarrollo es integral. Entonces, cada uno de estos globitos va a ser un área que puede estar impactada por la pérdida auditiva. Entonces, vamos juntos a viajar por estas esferas del desarrollo. La pérdida auditiva es importante saber que no es la causa como tal de un retraso en el desarrollo, sino la falta del motor lingüístico que impulsa ese crecimiento. Es decir, la pérdida auditiva no nos va a causar el retraso, sino que la pérdida auditiva va a ocasionar que el lenguaje no llegue de forma adecuada y por lo tanto el lenguaje va a ser lo que va a impactar en general a todas las áreas que vamos a ver el día de hoy. Imaginémonos el lenguaje como un tanque de helio que va a inflar a nuestros globos. Necesitamos ese tanque de helio con buena potencia, que tenga un buen escape, que esté bien equipado.
Entonces, dentro de nuestros globos vamos a encontrar el desarrollo lingüístico, la cognición, la socialización y pragmática, el autoestima y la identidad, las habilidades académicas, la familia y otras áreas. Para que estos globos estén bien inflados, necesitamos detección, diagnóstico e intervención tempranas y también un ambiente rico en lenguaje. Sin estos globos no se van a inflar y estos chicos no van a seguir avanzando. Entonces, regresamos a este símbolo del tanque de helio. El tanque de helio sería nuestro lenguaje. Un tanque lleno se va a dar con la intervención temprana, óptima y consiguiendo esta simetría lingüística. Mientras que una pérdida auditiva va a ser como esa fuga constante del tanque de helio, a menos que tratemos esa pérdida auditiva de forma adecuada y entonces vamos a poder llenar este tanque y que este tanque funcione adecuadamente para inflar todas nuestras esferas. Y vamos a ver cuál es el impacto que tiene realmente. Lo primero es el desarrollo lingüístico. En el desarrollo lingüístico tenemos diferentes áreas y si bien aquí vamos a tener nuestro globo principal que es el desarrollo lingüístico y encima van a aparecer algunas áreas más que ahorita va a ser la morfosintaxis. La morfosintaxis es esta estructura que nosotros le damos a las oraciones, a nuestras frases, esa estructura que hace que tengamos una gramática correcta. Ahora, en los chicos con pérdida auditiva, si no alcanzamos esta sincronía evolutiva, si no alcanzamos esta sincronía en el lenguaje con sus familias, entonces lo que va a suceder frecuentemente es que la longitud de oraciones se va a ver afectada. Van a tender a hacer oraciones más cortas, más simples, en comparación con niños que tienen su misma edad y que tienen audición típica. También va a haber una disminución en la complejidad gramatical, sobre todo al utilizar nexos y conectores, esos nexos como porque, para, pero, y también la voz pasiva. Esto es uno de los más grandes, de los grandes problemas que tienen los chicos con pérdida auditiva, porque la voz pasiva no tiene una estructura lineal, ¿no? No me están diciendo, mi mamá bañó al perro. Me dicen, el perro es bañado por mi mamá, ¿no? Y entonces, al romper esa estructura lineal, yo empiezo a tener problemas para procesar esa estructura. Otro aspecto es el silencio de los finales de las palabras. Es decir, si yo no tengo acceso a ciertos sonidos, posiblemente voy a perderme, por ejemplo, de los finales con la S, las palabras que terminan con S, que muchas veces es un plural. Entonces, yo no voy a tener acceso a la diferencia entre gato y gatos. También los tiempos verbales. Para mí va a ser difícil entender la diferencia entre trabajo y trabajó. Entonces, yo puedo decir, trabajo mañana o trabajo hoy y puedo decir también, trabajo hoy. Entonces, puedo estarte hablando de que yo trabajé hoy o que yo trabajo el día de hoy o que alguien más trabajó hoy. Y si yo no tengo acceso perfecto a esos sonidos, a esas frecuencias que me van a hacer darme cuenta de ese cambio en la acentuación, entonces el significado va a cambiar por completo. Por otro lado, los posesivos, estructuras como el, la, lo de Juan o el uso de artículos posesivos pueden ser confusos porque son muy chiquititos, son partículas de información que van a estar entre un montón de información que entonces va a ser muy difícil de procesar. Esa es nuestra primera área que está afectada, nuestra primera esfera. Después, nuestro vocabulario, que también entra dentro de este desarrollo lingüístico. eh, Va a ser mucho más fácil para los chicos con pérdida auditiva entender el vocabulario más concreto, en lugar de aquel vocabulario abstracto. Las palabras concretas las pueden aprender con cierta facilidad porque pueden verlas. Puedo saber qué es un teléfono, qué es un gato, qué es un perro, pero me va a costar trabajo entender el concepto de libertad, de paz,
de responsabilidad, porque todo eso ya son conceptos mucho más abstractos que no puedo ver. Y si yo no tengo una base sólida del lenguaje, no voy a poder acceder a ese tipo de conceptos y poder integrarlos en mi lenguaje y en mi vocabulario. Eh, Además, vamos a tener en este concepto del vocabulario dificultad para poder entender aquello que no se puede dibujar, nuevamente yendo por esta parte de lo concreto. Y las palabras funcionales, como los artículos, los conectores, el, un, son, una, tienen poco contenido visual y además tienen poco contenido acústico, es decir, no se ven y no se escuchan tanto. Entonces, yo necesito poder acceder a ellos perfectamente para que esto no esté afectado. Esta es otra de las áreas que está afectada. Dentro del vocabulario también tenemos otro factor que es la polisemia, es decir, las palabras con múltiples significados. Banco puede significar este lugar donde, este objeto en el que me siento, pero también puede ser este lugar al que voy a cobrar mi dinero o incluso puede ser este grupo de peces. Banco es una palabra con muchos significados y hay muchas palabras así que tienen polisemia. Esta confusión de significados nos va a costar entenderla. Nos va a costar entender que una misma palabra puede significar dos cosas completamente distintas. Entonces, por ejemplo, bueno, ya les puse el ejemplo de banco. Entonces, un niño con pérdida auditiva puede quedarse atrapado siempre en el primer significado que aprendió. Y entonces, con eso, perder el contexto de las frases que le dicen después con esas mismas palabras. Además de que tenemos el efecto de la brecha acumulativa. A medida que los chicos van creciendo, la distancia entre ellos y sus compañeros de su misma edad también va aumentando. Si yo me quedo en este lugar, los otros chicos van a seguir creciendo. Entonces, yo necesito que esa brecha no se abra y necesito ir cerrándola poco a poco para poder alcanzarlos y que no empiecen a acumular situaciones no resueltas. Esto pasa con el vocabulario. Entonces, haz de cuenta que es una carrera contratiempo todo el tiempo. Y después tenemos el habla. El habla creo que es una de las cosas que si pensamos en una pérdida auditiva, automáticamente vamos a pensar que está afectada. Por ejemplo, el silencio de las consonantes. Hay sonidos que tal vez pueden parecer invisibles en algunos casos. Nos va a costar producir sonidos y detectar sonidos como la s, la sh, la f. ¿Por qué? Porque son sonidos muy bajitos, con muy poca intensidad y con muy alta frecuencia, es decir, son muy agudos. Y en una pérdida auditiva, casi siempre donde tenemos conflicto es al escuchar los agudos, los sonidos agudos. En español, si no oigo la S, entonces pierdo el plural. Si no oigo la T o la K, las palabras van a perder su estructura. Y esto es muy importante. Si no percibo, no produzco. Yo hablo como escucho. Y entonces aquí también podemos pensar que en su habla también va a estar afectada su voz. La retroalimentación va a estar afectada porque al no escuchar mi propia voz, no puedo regularla. Y además, si estoy escuchando no de la forma más adecuada a los demás, entonces yo voy a tratar de asimilar mi voz a lo que estoy escuchando. Y por eso es que en algunos casos las voces de chicos con pérdida auditiva no son con la claridad de los chicos normoyentes. Por otro lado, nuestra segunda esfera ya grandota es la cognición, que no está afectada directamente por la pérdida auditiva, sino nuevamente por nuestro lenguaje. Lo primero que se va a afectar es la teoría de la mente, que es este espejo social, mi capacidad de entender que mis sentimientos y mis problemas y mis creencias no son iguales a los de los demás. Incluso podemos vivir la misma experiencia y no haber sentido lo mismo. Sin un lenguaje fluido, yo no puedo comprender o me va a costar entender, uno, las normas sociales y las emociones de otros. Esto, entonces, ¿en qué se va a traducir? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues entonces lo vamos a ver en que me va a costar trabajo ajustar mi comportamiento al juego, a la escuela, y me va a afectar específicamente mi desempeño en lo académico y en lo social. Además, también va a estar afectada la parte de las funciones ejecutivas, que es toda esta
área de nuestro cerebro que nos permite eh, mantener nuestra atención, controlar nuestros impulsos, hacer planeaciones. La pérdida auditiva puede afectar negativamente estas funciones, no por ser la pérdida auditiva como tal, nuevamente por la falta de acceso al lenguaje. Y entonces yo voy a ver chicos que tal vez parecen desobedientes, que parece que no siguen las reglas. ¿Por qué? Porque se les dificulta entenderlas. Estas reglas normalmente van a llegar por escucha incidental, es decir, por cosas que no se les dijeron directamente. Entonces, si yo veo a mi hermanito, yo niño con pérdida auditiva, veo a mi hermano que agarró una galleta y no le dijeron nada, y yo llego y agarro una galleta y me regañan, no voy a entender por qué está pasando eso. Pero es que no me di cuenta que antes de que pidiera la galleta, mi hermano pidió permiso a mi mamá. Pero de eso lo debí de haber escuchado, pero estaba en un lugar donde no podía escucharlo y entonces me perdí de esa información. Y no es que yo esté desobedeciendo, es que no tuve acceso a esa regla social. Y eso es solamente un ejemplo de muchas cosas que pueden pasar por no tener el acceso adecuado. Después tenemos la socialización y la pragmática. La pragmática es este uso del lenguaje que tenemos en contextos sociales. Saber cuándo hablar, cómo leer las señales de las personas, cómo saber que ya es el momento de terminar de hablar, pero también cuándo es momento de cambiar de conversación o cuándo alguien se incomodó por mi comentario. Todo esto necesito tener un lenguaje muy amarrado, muy consolidado para que no sea complejo. Para los chicos con pérdida auditiva suele ser complejo, porque también son cosas que se aprenden con la escucha incidental. Y entonces eso nos lleva a esto. Los niños con audición típica aprenden el 90% de las reglas sociales escuchando sin querer, es decir, sin cosas que les dijeron directamente a ellos. Entonces, cuando tenemos una pérdida auditiva, este escucha incidental naturalmente va a estar afectada. Entonces yo voy a tener menos posibilidad de acceder a esas reglas, al sarcasmo, a las bromas, a los juegos, a las risas, o incluso cómo los demás adultos resuelven los conflictos hablando, ¿no? Yo me voy a perder de ese proceso si no tengo una buena escucha incidental. Y todo esto me va a llevar a una rigidez conversacional. Al no haber observado yo suficientes interacciones sociales, entonces conversar se va a volver un tanto rígido. Me va a costar adaptarme a los cambios bruscos de tema, a entender las señales sutiles que les mencionaba anteriormente. La mirada que me dice ya, suficiente, o la mirada que me dice ya hablaste mucho, es mi turno de hablar. Esta parte de la pragmática también está sumamente ligada a la cognición y a lo socioemocional. Si yo no tengo este helio suficiente en mi lenguaje para entender el contexto, entonces mi globo de la pragmática y la socialización no se va a inflar. Por otro lado, tenemos otra esfera, otro globito, que es la autoestima y la identidad. Antes pensaban que la pérdida auditiva, la sordera, iba a causar una baja autoestima por utilizar auxiliares auditivos o implante coclear, que son los dispositivos que nos ayudan a quitar un poco esa barrera que pone la pérdida auditiva y con ellos estimular el lenguaje. Sin embargo, antes esto se creía que bajaba la autoestima, pero la ciencia nos ha dicho lo contrario. La autoestima no va a depender de que el niño utilice o no utilice tecnología auditiva, sino de su experiencia de identidad y del entorno que lo rodea. Se ha comprobado que los niveles más altos de autoestima se consiguen a través de un excelente lenguaje. Entonces, el niño que tiene mejor acceso al lenguaje va a tener mejor autoestima. Por otro lado, tenemos nuestras habilidades académicas. Eh, Cuando nosotros pensamos en estos chicos que tienen pérdida auditiva y si estamos pensando en todo lo que hemos hablado en las otras esferas, si mi lenguaje no está bien, si mi pragmática no está bien, si mi identidad no está bien, entonces mis habilidades académicas también se van a ver afectadas. Cuando tengo una pérdida leve a moderada,
Esto es como en un promedio en lo que se ha visto en los chicos con diferentes tipos de pérdida. Una pérdida leve a moderada me va a ocasionar retrasarme 1 a 4 años, 4 niveles de grado escolar respecto a mis compañeros de mi misma edad. Y a lo mejor yo sigo pasando de nivel porque no me pueden reprobar en la escuela, pero mi conocimiento se va a quedar de 1 a 4 años detrás de lo que debería. Y es un montón. Y entonces ahí vemos chicos que sufren en la escuela, que no les gusta ir a la escuela porque, claro, no están entendiendo lo que está pasando. Y luego tenemos una pérdida severa. Esa pérdida severa también, severa o profunda, que ya son pérdidas de mucha más magnitud, eh, cuando no tenemos una intervención especializada, el nivel de aprendizaje se puede estancar no 1 a 4 años detrás de mis compañeros, sino en tercero o cuarto grado de primaria, y de ahí no poder pasar. Para todo esto, la tecnología nos va a ayudar, pero sobre todo el soporte escolar, la terapia y la familia van a ser lo que van a marcar completamente la diferencia en que estos chicos no se queden ni estancados ni detrás de sus compañeros. Además, tenemos otra esfera que ya es de las últimas esferas que vamos a ver hoy, que es la familia. Si recordamos este dato que dimos al principio, de que el 95.5 de los niños con pérdida auditiva son hijos de padres oyentes, entonces, claro que pensamos en qué expectativa tenían esos padres cuando supieron que iban a tener a ese niño, ¿no? Cuando se enteraron que estaba embarazada, qué expectativa estaban teniendo. Un niño que hablara, un niño que escuchara, y entonces en el momento en el que me entero, empieza un proceso de duelo, ¿no? Un duelo donde tal vez mis ilusiones van a cambiar, mis expectativas también van a cambiar, van a ser diferentes. No voy a dejar de amarlo, sin embargo, voy a tener que reajustar esas expectativas, porque incluso si llevo una terapia adecuada, voy a tener que llevar una terapia y eso cambia por completo la expectativa que yo tenía de vida de mi hijo, porque pues a lo mejor lo veía yendo todas las tardes a karate, pero ahora tiene que ir 2 veces por semana, 1 vez por semana a terapia. Todo eso me hace cambiar mis ilusiones y mis expectativas. Cada duelo es único y es diferente y es necesario sobre todo. Las familias deben de pasar por este proceso de duelo y van a pasar por diferentes procesos de duelo a lo largo de su vida. Eso también es un área que entonces se va a ver afectada por esta parte y sin duda se va resolviendo, ¿no? Pero necesita también la familia estar fuerte para que estos chicos salgan adelante. Y ahora, otras áreas. Esto es de una pérdida auditiva solita, sin otros síntomas, sin ser parte de un síndrome. Cuando tenemos un síndrome o cuando tenemos comorbilidades, es decir, que hay otros signos, otros síntomas de alguna otra situación, entonces ya no nada más es todo esto que vimos, sino se van a afectar otras áreas. Se puede afectar la visión, la motricidad, la cognición en otros grados y todo eso lo vamos a tener que revisar. Sin embargo, pues eso nos daría para otra conferencia más. Entonces, siempre hay que estar al pendiente también del resto de las áreas, aunque no estén afectadas directamente por la pérdida auditiva. Para terminar, si no resolvemos, puede pasar esto, ¿no? Va a pasar una bola de nieve que entonces se va a ir formando y se va a hacer cada vez más grande. Cuando la brecha crece con el tiempo, lo que empieza como un pequeño retraso se convierte en una distancia enorme. Y entonces yo voy a ver a estos chicos, ¿no? A este chico que estaba en su globo, sin la capacidad de alcanzar a sus compañeros. Voy a ver esta distancia enorme entre ellos. Em, ¿Cuál es nuestro factor de éxito? La intervención temprana, la familia y un entorno rico en lenguaje. Cuando yo tengo este factor de éxito, entonces que voy a poder lograr este resultado. El resultado de que todos los chicos estén en un lugar
similar, que estén flotando, ¿no? Con estos globos, con estas esferas fuertes, con estas esferas bien llenas, que estén flotando en lugares similares a los de niños con audición típica. Dentro de nuestras conclusiones, el acceso temprano y óptimo es la base de todo el desarrollo. Más que palabras, el lenguaje va a impactar a nuestra cognición, a la emoción y a la socialización. Entonces, recuerden que para tener un lenguaje adecuado, nuestra audición también tiene que estar óptima, tiene que estar en el lugar que debe de estar. El entorno cuenta, la familia y la escuela son agentes de cambio. Nuestro rol va a ser llenar nuestro rol como terapeutas, que esto es algo que las bases completamente las da la licenciatura en comunicación humana. Nuestro rol va a ser llenar el tanque, no solo para que este chico hable, sino para que sea dueño de su futuro. No necesito que estos chicos hablen nada más. Quiero que ese lenguaje y que esa audición sean parte de su día a día para que eso los lleve a un futuro donde ellos puedan tomar las decisiones que quieran. Nuestro trabajo como terapeutas no es arreglar, no es arreglar, es construir puentes hacia un mundo lleno de posibilidades. Todo esto, estos globitos que vemos aquí bien inflados y que nos van a llevar, son cosas que podemos hacer en terapia, en casa, en la escuela. Todos somos un equipo. Para que no se vean impactadas todas estas áreas, necesitamos una detección, una identificación temprana y también una intervención temprana. Y entonces con ello vamos a tener todas estas esferas, todos estos globitos bien inflados para que no estén tan impactados por la pérdida auditiva y si se impactan, poder resolverlo para que de todos modos puedan alcanzar a sus compañeros con audición típica. Muchas gracias. Esto fue el impacto de una pérdida auditiva en las diferentes esferas del desarrollo.